people asking me to have a third term, which is in a way a fourth term because the other election, the 2020 election was totally rigged. Con estas recientes declaraciones, Donald Trump lanzó un doble mensaje. Abría la puerta a un tercer mandato presidencial, algo prohibido por la Constitución de Estados Unidos, y volvía a rechazar la limpieza de las elecciones que perdió frente al demócrata Joe Biden en 2020. Esta es la última señal de alarma para los críticos del actual presidente de Estados Unidos, que le acusan de dirigir a la primera potencia mundial hacia un sistema autoritario. La base ideológica del actual mandato de Trump es el llamado Proyecto 2025, lanzado por la Fundación Heritage. ¿Qué es y quién hay detrás del Proyecto 2025? ¿Está aplicando Trump el guión marcado por ese documento? ¿Pone en peligro el actual gobierno trumpista la división de poderes y el Estado de Derecho en Estados Unidos? Se lo explicamos en DW Analiza. Our garden, our homes and families, our nation, the West, is besieged by three mortal threats: the Stalinist cult of wokeism, the Chinese Communist Party's genocidal regime in Beijing, and the globalist technocratic elite. What our nation needs now, from national conservatives and every conservative, is nothing less than a second American Revolution. A reaffirmation of the values and the people that made America in the first place. Este es Kevin Roberts en un discurso ofrecido en una conferencia de nacionalconservadores en septiembre de 2022. El presidente de la Fundación Heritage, think tank fundado en 1973, delinea en pocos segundos sus principales convicciones políticas y también su idea del futuro de Estados Unidos. It's time to work together. Analistas del trumpismo consideran a Roberts y a su fundación elementos claves para entender la lógica del segundo mandato del presidente Trump. Pocos meses antes de ese discurso, su fundación lanzó un documento de 900 páginas titulado Proyecto 2025, una especie de programa de gobierno para poner en marcha la por Roberts anunciada Segunda Revolución Americana. A grandes rasgos, el documento propone fortalecer el poder ejecutivo y reforzar las competencias presidenciales, la reforma y la reducción de la administración pública federal que considera infiltrada por el marxismo cultural, una política migratoria más dura y controles fronterizos más estrictos, y la defensa de la familia tradicional y de los valores cristianos. Contiene en todo detalle las políticas para aplicar en Estados Unidos, reducción del Estado federal, suspensión o cierre de algunas agencias federales que los conservadores consideran innecesarias o perjudiciales, también una agenda ultraconservadora en todo lo que se refiere al aborto, al matrimonio homosexual. Es también una agenda de gobierno obsesionada con el identitarismo woke de izquierdas y que lo quiere combatir en todas las vertientes, y sobre todo tiene una teoría subyacente que se llama la teoría ejecutiva unitaria y que considera que el presidente de Estados Unidos, al haber sido elegido por el pueblo, tiene el control absoluto del gobierno federal y por tanto este gobierno tiene que ser purgado de elementos que son percibidos como obstáculos a la voluntad del presidente. La idea del proyecto 2025 era básicamente arrancar estos obstáculos, quitarlos del medio para que la voluntad del presidente pues reinara sobre Estados Unidos. Teoría ejecutiva unitaria. Esa es la denominación académica representada por Kevin Roberts y su fundación Heritage, que defiende un reforzamiento de los poderes presidenciales de Trump frente al poder legislativo y al poder judicial, y también sobre la administración pública del gobierno federal estadounidense. A diferencia de su primer mandato, Trump está siendo ahora mucho más agresivo y rápido con sus decisiones y sus decretos presidenciales. Es, digamos, como un intento de Trump de sistematizar una toma del poder más organizada, ¿no? Con principios de extrema derecha, de acuerdo también a lo que fue un poco las dificultades de su primera administración, de lidiar con lo que ellos llaman el deep state, ¿no? El estado profundo, que bueno, son funcionarios de carrera y poderes del Estado norteamericano que quizás impidieron algunas de las reformas que Trump intentó hacer, y una partidización del Estado, ¿no? De terminar con los funcionarios de carrera, de introducir solamente funcionarios que sean leales a Donald Trump y de partidizar y politizar todas las instituciones para asegurar un poder ejercido por el Ejecutivo pareciera sin contrapesos. A pesar de que Trump parece estar siguiendo el guión establecido por el Proyecto 2025 desde su retorno a la Casa Blanca, no dudó en distanciarse del documento y de sus autores durante la campaña electoral, tanto en debates televisados como en redes sociales.
El 5 de julio de 2024, justo 4 meses antes de las elecciones que ganó frente a la demócrata Kamala Harris, Donald Trump aseguraba en su perfil de Truth Social desconocer completamente el proyecto 2025 y consideraba algunas de sus propuestas ridículas y pésimas. Bueno, porque era una debilidad política durante la campaña. Los demócratas tuvieron éxito a la hora de identificar este proyecto como un punto de apoyo para sus mensajes. Lo instrumentalizaron con mucha astucia en sus campañas políticas. Pues Donald Trump, de una manera absolutamente táctica, lo rechazó públicamente, dijo que no tenían nada que ver, que no sabía lo que era esto, a pesar de que muchos de los políticos que redactaron el proyecto 2025 habían trabajado con Donald Trump en su primera administración, estaban en su círculo de influencia, pero una vez ha tomado el poder, ha elegido para su gabinete a mucha gente del gobierno 2025 y está, como decimos, implementando muchas de las medidas recogidas en el proyecto 2025. Kevin Roberts ha dicho en repetidas ocasiones que la Hungría de Viktor Orbán es su referencia para Estados Unidos. Durante una visita a Budapest en 2022, el presidente de la Fundación Heritage se reunió personalmente con el primer ministro húngaro. En su perfil de la red social X ponía el modelo de Orbán como el ejemplo en un mundo que necesita de un movimiento que luche por la verdad, la tradición, las familias y el ciudadano común. Durante esa misma visita, Roberts concedió una entrevista al medio oficialista húngaro Hungarian Conservative. En ella dijo: "La Hungría moderna no es solo un modelo de Estado conservador, sino el modelo. Los estadounidenses, los británicos, los españoles, los australianos, todos pueden y deben aprender de ella". Teniendo en cuenta que Roberts es una figura clave en la ideología que sustenta el actual mandato de Trump, ¿cuáles son las afinidades entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro húngaro? A nationalist, right-wing ideology with program points on opposing immigration, opposing a left-wing progressive agenda, very often in a fairly populist way, but also beyond this ideological connection, I think there is also a strong affinity between the two towards centralizing power in the hands of strong leader, often showing quite authoritarian tendencies. Desde su retorno al poder, Donald Trump ha firmado una cascada de decretos presidenciales sin precedentes en Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Más de 100 órdenes ejecutivas en lo que va de mandato. Trump firma incluso órdenes ejecutivas sobre asuntos que exigen la votación del Congreso estadounidense, en el que el Partido Republicano tiene una mayoría ajustada que usa para bloquear su función legislativa y su contrapeso frente al presidente. Una práctica que nos recuerda la lógica de la teoría ejecutiva unitaria y el proyecto 2025 de la Fundación Heritage. El refuerzo del poder presidencial frente al resto de poderes del Estado. Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reformar el proceso electoral. Esto tiene que hacerlo el Congreso. El presidente no tiene potestad para firmar una ley de tanto calado y decretarla, y sin embargo lo hizo, con la esperanza de que los estados, por lo menos republicanos, la apliquen. Así que el Congreso se ha convertido en una especie de órgano putinizado, como una especie del Partido Republicano es una Rusia unida, donde prácticamente todo el mundo vota al unísono. Hungría entró hace años en un proceso de autocratización que su primer ministro Orbán califica como democracia y liberal. La relación ideológica y política entre Trump y Orbán y las señales que el presidente estadounidense lanza en los primeros meses de su segundo mandato provocan que algunos analistas hablen ya abiertamente de una posible orbanización de Estados Unidos. The desire to centralize power in the hands of the executive and do away with checks and balances that would underpin the operation of a democratic system. So sidelining the judiciary, for example, is one of these measures that we see unfolding in the United States, putting pressure on the judiciary, on judges. This also have happened in Hungary. What is unfolding in the United States seems to be much faster, much more sweeping, and I think this is quite unprecedented, to be honest, in a consolidated democracy. La Constitución de Estados Unidos dice que nadie puede ser elegido presidente más de 2 veces.
Así lo establece su enmienda 22, ratificada en 1951. Pero como veíamos al inicio de este reportaje, Donald Trump insiste en un tercer mandato, sobre el que asegura no estar bromeando. Como ya ha ocurrido en otros países que han transitado hacia sistemas autoritarios o incluso hacia dictaduras, una de las medidas que suelen tomar sus mandatarios para ello es reformar la Constitución para perpetuarse en el poder. Por eso les preguntamos a los analistas consultados si consideran las pretensiones de Trump de presentarse a otra reelección un síntoma de autocratización. Esto nos respondieron. It is a challenge to the constitutional rules of the game that indicate a lack of democratic commitment to the institutional and constitutional order. Para mí es expresión de eso, de que Estados Unidos está entrando en un proceso de una deriva autoritaria y Trump lo que está haciendo es intentar testear el terreno para instalar esa posibilidad de un tercer mandato, ¿no? Sería la culminación natural del proceso que lleva tiempo en marcha y que empezó antes incluso que el asalto al Capitolio en 2021 y que ahora estamos viendo desenvolverse con toda su nitidez. Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos del pasado 5 de noviembre de forma inapelable. Ello le otorga el mandato para gobernar durante 4 años, un periodo de tiempo que, sin embargo, parece insuficiente para conseguir la segunda revolución americana, anhelada por la Fundación Heritage de Kevin Roberts, y cumplir los objetivos del Proyecto 2025, una especie de refundación ultraconservadora de Estados Unidos. Los gestos autoritarios de Trump afectan al resto del planeta. El orden nacido tras el hundimiento de la Unión Soviética agoniza y Estados Unidos intenta mantener su liderazgo, seriamente cuestionado por el ascenso de China, que además gana terreno en el sur global. La deriva autoritaria de Estados Unidos podría ser un intento de competir en ese nuevo orden mundial que está surgiendo.